Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El gobierno salió vivo ayer de las votaciones, pero se dejó por el camino unos cuantos jirones de piel. Llegó al trascendental pleno, el primero en el que debía verificarse la cohesión de la mayoría de la investidura sin haber cerrado los acuerdos necesarios. Y al final fue más lo que sucedió entre bambalinas, negociando hasta el último segundo, que lo que pasó en la tribuna de oradores. Junts finalmente le dio aire al gobierno de Pedro Sánchez, pero se cobró un precio considerable. Las cesiones del gobierno de coalición a la formación independentista empiezan a configurar ya una lista excesivamente larga. Cesiones y concesiones que no pasan por ningún tipo de debate ni de filtro. Los de Puigdemont van poniendo checks al lado de todas sus peticiones que el gobierno va aceptando ahogado en su minoría parlamentaria. Lo que en su momento Pedro Sánchez vendió como un acuerdo de legislatura con Junts es evidente que no existe. El mercadeo llegó a ser tal que el gobierno, por ejemplo, cede a la Generalitat, entre otras cosas, las competencias en materia de migración y convierte a Esquerra, que es quien gobierna la Generalitat, en espectador de la cesión sin nada que decir. Un surrealismo más que se suma a todo lo vivido ayer. Junts ya sabe que puede sacarle al gobierno lo que quiera, aunque también sabe que no le conviene tensar hasta la ruptura, porque en juego hay algo tan valioso para ellos como la ley de amnistía. Así que acostumbrémonos a lo de ayer, porque será lo habitual, convirtiendo la legislatura en la más incierta hasta ahora y en un auténtico infierno para el gobierno central. Y luego está Podemos, los 5 diputados de Podemos que votaron con el PP y la ultraderecha para tumbar el decreto de la reforma del subsidio de desempleo, porque lleva el nombre de Yolanda Díaz, su archienemiga. Después en el abierto intentaremos explicar ese supuesto recorte en la prestación que argumenta Podemos para su voto negativo, pero está claro que además, y no hay por qué dudarlo, de una preocupación por los trabajadores y las trabajadoras de este país, hay un elemento de confrontación política entre ese sector de la izquierda que se suma a la inestabilidad de la legislatura y que de momento, y si no se soluciona, es una patada a sumar en el culo de los desempleados. Nadie dijo que esta legislatura fuera a ser fácil, pero no sé si el gobierno pensaba que iba a ser tan difícil y desde tan pronto. La ley de amnistía, con todo su coste, para Pedro Sánchez queda claro que no ha servido de bálsamo. Ángeles Barceló. Y es que habrá un momento en el que se acaben las palabras porque la realidad las desborde y hasta mate al diccionario, pero hoy buscamos explicarles todo lo que pasó ayer, como les digo, con todas sus dosis de sorpresa y hasta, no se puede negar, estupor entre ciudadanos, políticos y cualquiera que se asomara al pleno de ayer. 3 decretos con peajes para salvarlos, pugnas internas. Para todo esto vamos a tener que ir paso a paso. Porque hubo un momento ayer hasta de política cuántica, en el que no se sabía si el decreto estaba vivo o muerto hasta abrir la caja, y otro en el que hasta cada uno de los 3 estaba en un estado, uno aprobado, otro caído y otro empatado, y repetida su votación después. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A mediodía, cuando parecía que el gobierno estaba en un callejón sin salida, los periodistas le preguntaban al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Va a ser un día intenso, nos jugamos mucho, se juegan. ¿Siguen negociando? ¿Hay negociaciones en marcha? Y Bolaños no respondía, pero dejaba con su respuesta cierto misterio en el aire. Lo cierto es que había una negociación abierta y secreta. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Inma, cae uno de los decretos, el del paro, porque se descolgó Podemos. Salen adelante otros 2 en un nuevo requiebro que, aunque no le salió tan mal como esperaba, ha provocado que algunas voces en el PSOE hablen de la necesidad de cambiar esta forma, vamos a decir, de sobrevivir. Sí, ayer el Gobierno y el PSOE llegaron a la votación con el agua al cuello y hay dirigentes socialistas que en privado reconocían que el Ejecutivo había cometido el error de confundir esta legislatura con la anterior, que lo que servía entonces ya no sirve con Junts, ni el abuso de la fórmula del decreto ley, ni la técnica de negociación, sin haber pactado hasta la última coma antes del Consejo de Ministros. Hay diputados que lamentaban la imagen de debilidad que estaban dando, a pesar de que creen que los acuerdos con Junts en muchos casos son humo. De ahí que Pedro Sánchez compareciera al final de la tarde para reforzar la idea de que todo merece la pena para lograr que se aprueben medidas en beneficio de la mayoría social. Dirigentes territoriales del PSOE, consultados por la SER, atribuyen todo esto a la necesidad de Puigdemont de reivindicar su papel para justificar su viraje. Lo importante, aseguran, es cómo queda el marcador y no las patadas durante el partido. Al salir del pleno hablaba Sánchez. Bien está lo que bien acaba. Satisfechos, la legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho.
y dejaba este bienestar que recuerda un poco aquello de hacer de la necesidad virtud. Lo decía el presidente con media sonrisa, porque una vez más, al borde del precipicio, había conseguido salvar la caída con un salto, pero para lograr estos 2 de 3, el gobierno ha tenido que pasar por el aro de muchas de las exigencias de Junts, que nos decía, Simma, si nos detenemos un momento en ellas para saber exactamente de qué hablamos, entre otras, delegar a Cataluña las competencias en materia de migración o tocar el punto de la ley de enjuiciamiento civil que Junts relacionaba con la amnistía. Sí, según el Gobierno, ese punto incorporaba una jurisprudencia pacífica sobre las cuestiones prejudiciales por compromiso con Bruselas. Ahora ese artículo 43 bis va a desaparecer vía enmienda durante la tramitación de la ley de amnistía. Han pactado también la publicación de los datos para que se puedan calcular las balanzas fiscales. El IVA del aceite se va a quedar al 0%. Se han comprometido a delegar a la Generalitat las competencias en inmigración, la reversión del decreto que facilitó la salida de las empresas de Cataluña, la multiplicación por 5 de los recursos para la digitalización de la Administración de Justicia, y sobre el transporte público el Estado asume el 30% de la bonificación, con independencia de que las comunidades y los ayuntamientos asuman el 20% restante. Seguimos en el abierto, Inma, gracias. Gracias, hasta luego. Ahí decimos otra brecha importante que parece haber llegado para quedarse, o al menos para condicionar una buena parte de la legislatura, es la de Podemos y Sumar, que sirvió para que cayera el decreto que llevaba la firma de Yolanda Díaz. Los morados aseguran que tenían que pararlo porque era un recorte de derechos. Para Sumar es una venganza entre dos que a priori son necesarios para que el gobierno de coalición encuentre votos en el Parlamento. Josué Coello, buenos días. Buenos días, Ángels. Los 5 noes de Podemos a este decreto, a la postre 5 noes fundamentales para que no saliese adelante, no es algo anecdótico, es un claro mensaje al gobierno. Con unas mayorías tan ajustadas, los 5 diputados de Podemos tienen fuerza para tirar cualquier norma. Podemos había avisado de que no iba a dar luz verde a un decreto que, según ellos, implicaba recortes, y Podemos había hecho llamamientos al PSOE para negociar, pero no hubo cambios y su no era un hecho a mediodía. Fuentes de la formación nos dicen que a esa hora no sabían qué iba a hacer Junts, por lo que su no era independiente al voto de los de Puigdemont. De ahí que desde Sumar estuviesen con la mosca detrás de la oreja, porque creen que esto, con cualquier otra ministra al frente de trabajo, se hubiese aprobado. Aina Vidal. Hoy no hacen daño a ninguna vicepresidenta ni tampoco a ningún gobierno. Hoy hacen daños a los parados y a las paradas de este país. Y es inconcebible. Ahora vuelta a negociar un decreto que ya generó tensión entre trabajo y economía, y habrá que ver cómo se negocia, porque después de lo de ayer ya no quedan ladrillos para reconstruir puentes entre Podemos y Sumar en un momento, Ángels, en el que los morados tienen en mente la candidatura de Irene Montero para las europeas de junio y entre medias una coalición rota en Galicia y dudas en Euskadi. Josué, luego seguimos. Hasta ahora, Ángels. Hasta aquí el bloque del gobierno y sus socios, o los socios que dejan de serlo. Nos falta la oposición, que ayer volvió a dejar clara su indignación. Esta política, esta deshonra, esta humillación y este esperpento no nos lo merecemos. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feijóo se queja, Mariela, de falta de transparencia del gobierno, que dice mercadea con lo que es de los españoles y estudia recurrir al Tribunal Constitucional. Así es, no es que los populares descartaran ni mucho menos que Junts terminase salvando los decretos, pero es un hecho que Génova, a última hora de la tarde, preparaba ya el guión para una fuerte derrota parlamentaria de Sánchez. Tras el giro de Junts, Feijóo restaba valor al resultado de la votación, denunciando que España simplemente no puede resistir semejante inestabilidad. Si 3 decretos han supuesto un jaque al gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura. Veremos más cesiones contra la mayoría del país, más votaciones que se deciden en el último instante y veremos más insultos a la mayoría de los españoles. Como dices, fuentes de la calle Génova aseguran que estudian ya recurrir estos decretos al Constitucional. Entre los asuntos que creen recurribles están la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña o la urgencia del decreto Ómnibus. De momento, Feijóo, Ángels, anuncia hoy rueda de prensa en la calle Génova. Mariela, gracias. A vosotros. Ayer también se votaba las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía. Enseguida vamos con ellas. Primero el tiempo, que sigue instalado en el frío. Vamos a ver heladas en el interior y lluvias en el Mediterráneo. Jordi Carbó. Y empezamos destacando que aquellos que estáis más hartos del frío, pues se abre un poco el cielo estos próximos días, es decir, tendremos más ratos de sol, y esto hará que durante las tardes el ambiente poco a poco se vuelva más agradable, incluso cálido a partir de hoy en Canarias. Aquí otro mundo, máximas de más de 25 grados, una situación que se va a alargar durante muchos días. En general en todo el país, muchas nubes durante la mañana, cuidado la niebla ahora mismo en gran parte del interior, más sol durante la tarde, chubascos en el Cantábrico, cota de nieve unos 500 metros, los chubascos más intensos en la mitad este de Cataluña y sobre todo en Baleares. Hoy
por Hoy Noticias. Ser Podcast. Nos quedaban, decíamos, las enmiendas a la totalidad del PP y de Vox a la ley de amnistía, que abre competición dentro de la propia derecha. Ambas quedaron rechazadas, pero sirvieron para que el Partido Popular defendiera la propuesta de ilegalizar partidos, Vox le acusara de blando y hasta Junts le preguntara al PP por aquello de no dijo que éramos una fuerza cuya legalidad no se cuestiona. Pues escuchamos a Cuca Gamarra del PP, a Pepa Millán de Vox, a Rufián de Esquerra y a Cervera de Junts. No parece extraordinario que si se atenta contra el orden constitucional también se pueda disolver o suspender a instancia de los jueces. Sí, señorías del Partido Popular, es una lástima que cada vez que ustedes aciertan, miren a la izquierda para que les den el visto bueno y ustedes no les deben nada. ¿No les da vergüenza andar en estas mientras tienen a la gente recogiendo plástico en las costas de Galicia? Señor González Pons, ¿en qué quedem? Otro de los grandes asuntos, ya saben, que es Galicia, del que tenemos a esta hora novedades. Sí, porque también en esto, para entender, debemos ir por partes. Y es que hay cosas en la vida que no salen a la primera. ¿Por qué no han solicitado todavía los medios concretos que necesitan? En el día de ayer, el presidente de la Junta de Galicia se refirió... Ni tampoco a la segunda. ¿Por qué no han especificado todavía los medios que necesitan? El gobierno español tiene que saber de primera mano qué medios necesitan a ellos. veces ni a la tercera. Es decir, para que a mí me quede claro, la Junta no va a especificar los medios que necesita. No es que el gobierno español considere, es que es la responsabilidad del gobierno español. Y hasta hubo una cuarta, que tampoco, que la vicepresidenta segunda de la Junta, Ángeles Vázquez, ayer aquí en Hoy por Hoy, no encontró esa lista de medios. Es más, no era necesaria, no era cosa suya. Unas horas más tarde, a la que podríamos llamar la quinta, remitieron una lista. Una de 11 barcos, un avión, un submarino y un retén para trabajar en las playas. Lo último es la respuesta del Ministerio a esa petición. Acaba de comunicar a la Xunta que sí le enviará ese equipo para trabajar en tierra, pero no el que reclama para el mar, porque no ven por ahora sacos ni plásticos que sea posible recoger y hay que seguir estudiando, dice el Ministerio, las mareas. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día. El Gobierno no enviará de momento los medios de búsqueda en el mar que solicita la Xunta. En la respuesta del Ejecutivo Central, a la que hemos tenido acceso aquí en la SER, el Ejecutivo Central asegura que hasta hoy el avión de salvamento marítimo Rosalía de Castro ha realizado 13 vuelos y se han analizado 57 pases de satélite desde el pasado día 13 de diciembre para tratar de localizar los sacos de pellets, todo ello con resultado negativo. Tampoco los barcos que pasan por la zona han notificado ningún avistamiento. Es por eso que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional, el Gobierno mantendrá esa vigilancia aérea y actuará inmediatamente en el mar si se localiza algún saco. Se pondrán a disposición de Galicia en ese momento los medios disponibles. En cuanto al robot submarino para tratar de localizar el contenedor en aguas de Portugal que ha pedido la Xunta, el Gobierno lo rechaza porque dice que la profundidad en la que se perdió esa carga, entre 2.000 y 3.000 metros, está muy fuera de las posibilidades de actuación de este robot. A lo que sí accede el Ejecutivo Central es a la formación de voluntarios que pide el Gobierno gallego y a habilitar un retén de efectivos en tierra que se podrá reforzar con un margen de 48 horas si se complica la situación en las playas y es necesario más personal para la limpieza de los arenales, algo que se prevé, Ángels, que ocurra este fin de semana. Richie, gracias. Buenos días. Otro capítulo del Vertido en el que, a pesar de este reguero de novedades diarias, hay quien tiene las cosas muy claras acerca de por qué no hay peligro para el consumo humano, aunque los peces se coman. Los pellets, aunque no hayamos visto todavía informes al respecto, es el consellero Domar, Alfonso Villares. Yo no sé si algún ciudadano come los aparatos digestivos de los pescados. Yo intento apartar el aparato digestivo, pero me refiero que yo creo que son productos que entran, como cualquier persona que comemos a veces accidentalmente algún plástico, y entran por donde entran y salen por donde salen. Entran por donde entran y salen por donde salen. Bueno, la Fiscalía no tiene tan claro que aquí no haya más que rascar, por eso se plantea llevar a la Audiencia Nacional la investigación sobre el vertido. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Estima la Fiscalía que esos residuos son potencialmente peligrosos y estudia pedir que la Audiencia Nacional asuma la investigación porque el vertido se produjo en aguas portuguesas y el posible delito ecológico afecta al territorio de más de una audiencia, no solo a Galicia, sino a Asturias, Cantabria y País Vasco. Entienden desde el Ministerio Público que sería más operativo y ágil investigar y coordinar efectivos desde la Audiencia Nacional que desde el Juzgado Gallego de Noia, que ya ha abierto diligencias, por lo que valoran pedir que se inhiba a favor del órgano jurisdiccional con sede en Madrid. El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Bercher, ya ha reclamado las primeras investigaciones al Seprona, la toma de muestras y análisis de esos plásticos. También ha
coordinado a las distintas fiscalías implicadas y ha instado a la Xunta de Galicia a que informe sobre el alcance de la contaminación y la posible afección sobre los parques naturales gallegos amparados por una especial protección tanto nacional como europea. Gracias, Campos. Hasta luego. En el mapa para entender el mundo, Ecuador. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas. El Estado intenta responder y reponerse del desafío de los narcos que le ha llevado a la guerra interior. Esta noche el jefe de las Fuerzas Armadas ha informado de esos 329 detenidos y Perú, por miedo a un efecto contagio, decreta medidas excepcionales para las regiones que lindan con Ecuador. ¿Bayo? Sí, la frontera norte peruana amanece hoy blindada para evitar esa expansión de la violencia desde Ecuador, un país que continúa en estado de shock por las acciones del crimen organizado, que el martes asaltó un canal de televisión en Guayaquil en directo, horas después de que el presidente, Daniel Noboa, autorizara al ejército a combatir a esos grupos armados que controlan varias de las cárceles del país donde los presos se han amotinado. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar. Más de 130 funcionarios y guardas de prisiones están secuestrados y amenazados. De momento el presidente Noboa se niega a negociar. Ayer endurecía el tono anunciando una guerra interna contra esas bandas criminales a las que se refiere como grupos terroristas. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Con el ejército desplegado en las calles, en las últimas horas se han sucedido las operaciones militares contra esas bandas criminales. Y en la Corte Internacional de Justicia, cita hoy muy relevante para las posibles responsabilidades de Israel por la masacre de civiles palestinos en Gaza. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Y este proceso, que puede durar años, se abre con 2 sesiones de 3 horas hoy y mañana para escuchar a las partes. Sudáfrica reclama la imposición de medidas cautelares para que Israel suspenda sus ataques militares en Gaza por la posible comisión de un genocidio de la población local. Israel participará en el proceso y defenderá que lo que hace en la franja es responder al ataque terrorista de Hamás, que quiere acabar con ellos. La clave de todo esto, Ángel, será en demostrar si Israel tiene o no intención o voluntad de eliminar a la población palestina, y Sudáfrica cree que sí, porque hay declaraciones, por ejemplo la de un miembro del partido de Netanyahu, que pidió borrar Gaza de la faz de la tierra. Pablo, gracias. Hasta luego. Y hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, termina su gira por Oriente Próximo con pocos avances conocidos. La última parada es la cuarta visita a la región desde que comenzó la actual escalada que le va a llevar a Egipto. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.